Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. 1, 2, 3, probando. Uy, hola, perdona que aparezca así como de la nada, pero es que tengo algo que decirte. Sabes, si me vas siguiendo desde hace tiempo, que soy persona de palabra y que me gusta cumplir con las cosas que digo y que prometo. Y si me hiciste caso en el anterior capítulo, te habrás dado cuenta de que todavía, por motivos técnicos, no está disponible la nueva y flamante web que estamos dando precisamente los últimos retoques con los amigos de zeroypunto.com. Pero hemos preferido que, ya que queremos dotar precisamente esta nueva página, sobre todo de profesionalidad, no era una buena manera de iniciarla sin estar realmente acabada del todo. Pues nada, simplemente era darte este pequeño aviso, decirte que a partir de esta semana que viene sí que, ahora no me mojo con una fecha concreta, pero segurísimo que durante el transcurso de esta semana estará disponible la nueva y flamante web de Abismo FM, en la que, entre otras muchísimas novedades, podrás entrar en la nueva tienda, en la que, además de otras muchas cosas, podrás encontrar las nuevas y flamantes camisetas de Abismo FM que nos ha hecho Carlos de trongotextil.com. Ahora sí, te dejo ya con el capítulo de hoy de podcasting para principiantes. Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos un día más a Podcasting para principiantes, el metapodcast de Abismo FM, donde te doy las claves para que consigas tu propósito y te animes a hacer un podcast, o para ayudarte a mejorarlo si ya te has lanzado a esta apasionante aventura del podcasting. Aquí también podrás estar al día de las principales noticias y novedades que depare la podcastfera. Todo esto y mucho más es Podcasting para principiantes, tu metapodcast, o eso espero. Y en este nuevo capítulo de hoy voy a hablar de las principales noticias que ha deparado el mundo del podcast durante esta pausa veraniega que ha tenido el programa los meses de julio y agosto. He seleccionado de entre la multitud de noticias que se han sucedido durante estos 2 últimos meses las 5 que he considerado más interesantes o las que podían contener una información más útil para todos vosotros. Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando para entrar en zeroypunto.com, la agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo? Entra en zeroypunto.com, háblales sobre tu proyecto y ellos analizarán tu marca, tu página web y estrategia de comunicación para diferenciarte del resto y conectar con tu audiencia, esa que hará aumentar tus ventas. No importa el tamaño de tu presupuesto, sino hasta qué punto eres capaz de impulsar tu negocio con él. Entra ahora en zeroypunto.com. Y la primera de estas noticias, extraída de la web periodismo.com, su titular dice lo siguiente: los formatos de podcast más utilizados. La consultora Edison Research publicó el informe anual Infinite Dial, que constata un aumento constante de la cantidad de personas que escuchan al menos un podcast por mes, el 24%. Si este dato de por sí no te resulta lo suficientemente impresionante, compáralo con estos datos. El 23% de los estadounidenses usa Twitter o el 20% también de los estadounidenses leen un periódico. En cambio, como te acabo de decir, el 24% de las personas han reconocido haber escuchado al menos un podcast el último mes. A medida que más personas escuchan los podcasts, pues más personas crean sus propios podcasts. Si eres una de esas personas, tendrás que decidir qué tipo de podcast vas a crear. Independientemente del motivo por el que desees iniciar un podcast, tendrás que decidir qué formato básico utilizarás. Los más utilizados suelen ser los siguientes:
Entrevista 1 a 1. Este es el formato más común para los podcasts por una simple razón. Es fácil de llevar a cabo. Todo lo que necesitas es un micrófono y una conexión a Internet. Un podcast con comentarios individuales. Desde una perspectiva técnica, este también es un podcast fácil de realizar, pero se necesita un tipo especial de persona, ya que deberás improvisar un monólogo durante un determinado periodo de tiempo sin hacer el ridículo. Por supuesto, no hace falta improvisar. Puedes escribirlo todo previamente en un guión, que es lo que hacen muchos podcasters. Luego también puedes hacer un podcast de entrevista de invitados o de debate. Producir un podcast de este tipo requiere un poco más de trabajo. Primero, todos deben de tener un micrófono, estén todos en la misma habitación o no. Hay también algunos obstáculos técnicos para salvar cuando se trata de grabar varias fuentes de sonido diferentes y es complicado encontrar un día y una hora en que todos los participantes estén disponibles para grabar. Y por último os voy a nombrar de esta lista que ha hecho la web periodismo.com cómo sería hacer un podcast de narrativa de ficción y de no ficción. La narrativa de no ficción o la ficción creativa realmente es un mundo gigante. Producir grandes horas de no ficción es algo muy laborioso y necesitarás de un gran equipo tanto técnico como actoral. Además, es caro y consume mucho tiempo. No es para los poco comprometidos. Bien, si quieres leer la totalidad de la noticia, como siempre, encontrarás el enlace en las notas del programa. Apple prevé costear podcasts originales para competir con sus rivales. La fuente de esta noticia es la web perfil.com y nos dice lo siguiente. Apple planea financiar podcasts originales que serán exclusivos de su servicio de audio, según personas familiarizadas con el tema, aumentando su inversión en la industria para mantener a raya a competidores como Spotify y Stitcher. Ejecutivos de la compañía contactaron a empresas de medios y sus representantes para discutir la compra de derechos exclusivos de podcast. Apple aún no define una estrategia clara, pero ha dicho que prevé buscar acuerdos que antes no hacía. Apple prácticamente inventó el negocio del podcasting con la creación de una red que recopila miles de podcasts de Internet para teléfonos, relojes inteligentes y computadoras. La aplicación Apple Podcast todavía representa entre el 50 y el 70% de la escucha de la mayoría de los podcasts, según ejecutivos de la industria. Después de años sin realizar cambios sustanciales en su negocio de podcasting, que se lanzó en 2005, Apple se ha centrado recientemente en actualizar su aplicación y ha agregado nuevas herramientas para los creadores. Aún así, nuevos participantes han invadido la posición que alguna vez dominó Apple de manera incontrarrestable, atrayendo a nuevos usuarios al ofrecer acceso exclusivo a podcasts originales. La totalidad de la noticia la podrás leer clicando el enlace que encontrarás en las notas del programa. Spotify no tiene rival. Aumenta 8 millones de suscriptores en el segundo trimestre de 2019. Esta interesante noticia la puedes leer íntegra en la web marketingdirecto.com y nos dice que Spotify ha superado todas sus expectativas. El gigante de la música en streaming ha conseguido aumentar en un 31% sus suscriptores en el segundo trimestre de este año, lo que suponen unos resultados que alcanzan los 8 millones de suscriptores nuevos. Los datos ponen sobre la mesa que los suecos cuentan ya con 108 millones de suscriptores premium, liderando así el mercado de las plataformas de música en streaming. Su gran competencia, Apple Music, sigue estando por debajo. De hecho, el pasado mes de junio los de Cupertino revelaron que contaban con 60 millones de suscriptores, incluyendo a las personas que cuentan con un periodo gratuito de 3 meses. Es decir, Spotify ha conseguido un total de 12 millones de suscriptores en el año 2019 hasta este momento, y Apple algo menos de 10 millones. En cuanto a los usuarios activos al mes, incluyendo a las cuentas gratuitas con publicidad, Spotify creció un 29% respecto al mismo periodo del pasado año, de 108 millones en el segundo trimestre de 2018 a los 232 millones de usuarios activos durante este año.
Las diferencias de resultados entre ambas plataformas siguen ampliándose 4 años después de que Apple lanzara su servicio. Pese a ello, Spotify cree que la compañía de la manzana no está haciendo competencia leal y decidió demandarles el pasado mes de marzo. Fue ante la Comisión Europea por considerar que las normas que impone en Apple Store perjudican la elección del consumidor y frenan la innovación. Esto provocó evidentemente más tensiones entre ambas empresas. El enlace a dicha noticia en las notas del programa. Lanzan Spotify para podcasters. De la web estrategiaynegocios.net sacamos esta interesante noticia, también que versa sobre el gigante sueco Spotify, que nos dice que después de una exitosa fase beta, Spotify for Podcasters ya está disponible para creadores alrededor del mundo y les trae datos más detallados, las intuiciones sobre su audiencia y opciones para fomentar un mayor descubrimiento por nuevos oyentes. Más de 100.000 podcasts se inscribieron durante el periodo de prueba. Ahora, con el lanzamiento de la plataforma completa, incluyendo un nuevo blog para creadores, por ahora disponible tan solo en inglés, un flujo de verificación mejorado, una cuenta de Twitter dedicada, soporte para los equipos y la habilidad para que los creadores de podcast puedan ver a los principales músicos y artistas que sus seguidores escuchan en Spotify. Esperamos que ese número aumente de forma drástica. Al igual que Spotify for Artists, Spotify for Podcasters experimentará una expansión continua de herramientas y capacidades guiada por la pauta que marque la comunidad creadora. Si quieres saber más cosas de esta interesante noticia, la podrás leer íntegra en el enlace que te dejo en las notas del programa. 12 libros para contar historias en audio. Y la quinta y última noticia de este capítulo de podcasting para principiantes la he extraído de la web de elpaís.com. Pues bien, este interesantísimo artículo de María Jesús Espinosa de los Monteros, de Podium Podcast, para su artículo en la sección Días de Vino y Podcast del diario El País, nos dice que conforme el podcasting ha ido evolucionando y la famosa explosión del formato llega a diferentes países con más o menos densidad, nace en el ámbito académico, pero también en el profesional, la necesidad de saber más y de leer todo aquello que nos ayude a comprender por qué esta tendencia, que está moviendo millones de dólares en Estados Unidos y que comienza a gozar de importantes ingresos en nuestro país, es uno de los formatos narrativos de periodismo, ficción y entretenimiento más en auge. Esta lista de 12 títulos pretende saciar las ganas de lectura de muchos y la pasión de tantos otros. No es ningún canon académico que siga orden cronológico alguno, y naturalmente encontrarán ausencias que pueden completar con lecturas propias. Esta lista más bien pretende narrar un recorrido personal por las reflexiones de otros que experimentaron mucho antes que nosotros la pasión por las ondas. Si quieres saber cuáles son estos 12 libros que nos recomienda María Jesús Espinosa de los Monteros, clica el enlace que encontrarás en las notas del programa. ¿Te apasionan los podcasts? ¿Quieres descubrir nuevos podcasts, investigar y aprender más sobre el podcasting? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com/contacto y coméntame tus dudas y preguntas. En redes sociales nos encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. Y si nos quieres ayudar a crecer, comparte nuestros contenidos y no olvides dejar tu reseña y darle a 5 estrellas en Apple Podcast y comentario y me gusta en iVoox. Si te interesan los podcasts, tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Además, solo por suscribirte, te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!
Pues bien, amigos de Podcasting para Principiantes, otro capítulo que llega a su fin. Espero, como siempre, que te haya servido de mucha ayuda y que su contenido te haya resultado interesante. Por último, solo me queda decirte que te deseo una semana fantástica y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.